Bienvenidas nuevamente a Conectadas por Fe. Les habla Marta Contreras. Usted sabe que este espacio es un espacio para nosotras las mujeres, donde compartimos experiencias, vivencias que pueden ayudar a otras mujeres que tal vez estén viviendo la misma situación. Quiero agradecerles por sus comentarios, por ver nuestro programa y de una vez las invito para que compartan este video, lo que vamos a ver hoy. Como siempre tenemos invitadas especiales. Hoy vamos a tener una invitada de la cual vamos a aprender de su experiencia de vida. Nosotras estamos buscando ser fortalecidas y yo sé que esta historia nos va a ayudar muchísimo. Así que vamos a darle entrada a nuestra invitada, que es Ana Bareño. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias. Es un privilegio ser parte como de este tipo de iniciativas y bueno, también aprender una a la otra, que es lo más importante. Así es, Ana, muchas gracias. La verdad es que sí. Creo que las mujeres debemos apoyarnos, debemos unirnos, porque no todas, y yo digo, siempre vamos a pasar por dificultades, por desafíos, pero si estamos unidas y aprendemos las unas de las otras, pues eso va a ser mucho mejor. Bueno, Ana, vamos a empezar. Gracias nuevamente por estar aquí. Y bueno, antes que nada, queremos conocerte, saber quién es Ana. Entonces, cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas, en qué parte de tu etapa de la vida estás en este momento. Claro, bueno, yo soy Ana, tengo ahorita 25 años. En estos momentos estoy estudiando, trabajando y estoy casada, entonces ya llevo 1.5 años de casada, entonces ha sido una experiencia muy bonita, algo muy nuevo, pero al mismo tiempo algo que ha sido como complementando mis etapas, pero ese podría ser como el resumen de mi vida en estos momentos. Siempre con un poco tiempo, pero siempre tratando de cumplirle a todo, ¿no? Al estudio, al trabajo y a la casa. Ok, perfecto. Me encanta cuando tú dices que empezando, y sí, la verdad es empezando, porque, bueno, 1.5 años es poco, pero me imagino que te lo has disfrutado. Sí, ha sido una experiencia muy bonita. Ok, cuéntanos, bueno, ¿cuál ha sido, no sé, tú has estado en la iglesia desde pequeña? ¿Cómo ha sido, digamos, que esa dinámica de tu vida desde pequeña? Bueno, gracias a Dios, yo crecí en un hogar muy bueno, muy dinámico y muy alegre. Mis padres, Estela y Alexis, ellos fueron los que conocieron el Evangelio cuando eran jóvenes, cada uno como en su etapa individual, y luego se encontraron y se casaron y nos tuvieron. Yo soy la tercera de 4 hermanos y bueno, la vida en la iglesia, en el Evangelio ha sido muy bonita. Como te comento, mis padres fueron quienes conocieron la iglesia, entonces nosotros los 4 de por sí nacimos dentro del Evangelio, por así decirlo. Y siempre fue un hogar lleno de eso, del Evangelio, del amor de Cristo y de esa fortaleza que trae el Evangelio. Entonces, desde pequeña he sido parte de esa experiencia, de ese sentir, y eso continuó de ahí en adelante. Todos mis hermanos continuaron, se casaron, todos prácticamente estamos en el mismo camino y ya para las futuras generaciones esperamos que podamos también proveer ese mismo espacio de fe. Bien, gracias, Ana. Sabemos que, bueno, que la vida no es tan fácil como uno piensa, ¿no? Uno quisiera que la vida fluyera, que no hubiese problemas, que todo funcionara como uno realmente desea, pero sabemos que no es así. Cuéntanos cuál ha sido uno de tus mayores desafíos que has tenido que afrontar durante estos 25 años. Bueno, yo creo que sería como el principal tema del que quería hablar el día de hoy. Yo creo que mi vida en general ha sido llena de bendiciones. Siento que a pesar de las pruebas, uno siempre puede aprender algo, ¿verdad? Uno siempre puede sacar el lado bueno del asunto y salir adelante con alegría, con fe, con entusiasmo, ¿no? En mi caso, yo creo que la prueba más difícil que he llegado a tener es en cuanto a la salud.
Desde pequeña tuve como diagnóstico de epilepsia, pero no fue desde el inicio convulsiones como tal, sino que desde cuando yo era pequeña se me detectó lo que se llama el pequeño mal, que es como, según lo que me explicaban los doctores en ese tiempo, era como lo anterior a la epilepsia. No convulsionaba como tal, sino que presentaba crisis o como puedo decirlo, como que mi cerebro se reiniciaba, entonces de alguna manera u otra tenía como un cortocircuito y eso impedía obviamente que desde pequeña yo estuviera sola, como físicamente tenía siempre que estar con alguien. Y eventualmente ese pequeño mal, como lo llamaban los doctores, creció a ser el gran mal, que es lo que se conoce ahora como la epilepsia o convulsiones generalizadas. Entonces, creo que podría yo definir que eso ha sido como la parte más difícil en estos años. No ha sido imposible tampoco, voy a decir que ha sido algo que ha hecho de mí alguien como que ve la vida triste, sino más bien lo ve como un potenciador para seguir adelante y como demostrar que a pesar de que eso como puede estar ahí presente, latente, en algunas etapas de mi vida ha estado menos, en algunas etapas ha estado más, pero eso no me ha impedido como seguir adelante y tratar de esforzarme por ser feliz. Gracias, Ana. Bueno, muchos, y yo creo que todos sabemos más o menos cómo es la epilepsia, pero sí nos gustaría que nos aclararas un poquito como para quienes de pronto no tengan una noción real de lo que es la epilepsia, cómo es, cómo te afecta. La epilepsia, en mi caso, es algo genético. Yo supongo que es algo que se puede desarrollar por golpes, por situaciones traumáticas, accidentes. En mi caso fue algo genético que vino hereditario. Entonces, he vivido con eso toda mi vida, literalmente. La epilepsia como tal puede ser, hay diferentes casos de epilepsia, ¿no? La epilepsia como tal son convulsiones que vienen de muchas razones neurológicas, puede ser, como ya dije, golpes, cosas hereditarias, pero en mi caso fue hereditario y en mi caso fue algo que se fue desarrollando poco a poco. A mí creo que de por sí me lo detectaron cuando tenía unos 7, 6 años tal vez, y fue muy inusual. Mi familia de hecho pensó al inicio que yo era muy distraída, que yo vivía en las nubes, porque, digamos, ¿cómo explicártelo? Un escenario, yo de pequeña estaba hablando contigo y de la nada me quedaba congelada, así, como por 1 o 2 minutos, y luego regresaba y no sabía dónde estaba, qué estaba hablando, como que me perdía literalmente. Y entonces era sutil al inicio, como te digo, era tan sutil que mi familia realmente pensó que yo era alguien muy distraída, pero eso fue avanzando poco a poco. Llegó un punto en que, por ejemplo, yo tenía un vaso lleno de agua, por ejemplo, y al momento de tener el episodio, que eso lo denominó el doctor, que esos también se pueden como llamar episodios. Tenía un vaso de agua y tenía el episodio y ¡prum!, lo tiraba y luego reaccionaba y todo estaba regado y yo como, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces eso lo tuve toda mi niñez. En la escuela me pasaba, mis amigas se quedaban mirándome y yo cuando regresaba, por así decirlo, yo decía, me pasó, y todos como, sí te pasó, y yo, ok, está bien, estoy bien, no tenía como ninguna afección física, solamente sabía que pasaba eso. Y ya cuando me llevaron al doctor, porque fue seguido el asunto, mi mamá pues se preocupó y llegó un momento en que dijo, esto no es normal, esto no es que ella es distraída. Me llevó al doctor y efectivamente ahí fue que me diagnosticaron ya como tal, como con el pequeño mal, que es lo que precede a lo que es la convulsión generalizada o la epilepsia. Sí, si llega a llegar a ese nivel. Hay casos en los que no llega. En mi caso, cuando cumplí los 12 años, tuve mi primera convulsión como tal física, me tiré al piso, convulsioné por unos segundos y ya pues a partir de ese momento pasó a ser el gran mal o la epilepsia como tal.
Sin embargo, mi caso ha sido, gracias a Dios, algo muy generalizado. De hecho, así lo llaman los doctores, o se refieren a que mi caso es una epilepsia generalizada, no es tan avanzada como en algunas situaciones y personas que conozco han tenido. Entonces, ha sido un aprendizaje de vida. Eso ha sido a través de los años. A partir de los 12 he vivido con esa condición y bueno, ahí tratando de manejarla, ¿no? Porque es algo muy, muy como inesperado. No sabes cuándo va a pasar, si estás bien, si ya estás estable o si de la nada, ¡pum!, te pasa. Al inicio sí tuve señales de cuando sabía que iba a pasar, pero con el tiempo han sido señales menos detectables. Entonces, ahí vamos con el asunto, tratando de seguir. Ana, pues es bien interesante porque fíjate que yo por lo menos siempre he pensado que la epilepsia eran las convulsiones como tal, pero mira lo que tú estás diciendo desde pequeña, las señales, ¿no? Unas señales que de pronto no son tan perceptibles, que eso podría ayudar a las mamás que están viendo este programa de decir, bueno, mi hijo pasa por esto, no es como tú dices, ¿no? Es que es distraída o esto, sino que siempre hay que ponerle cuidado cuando hay cosas que no son normales, entonces hay que ir al médico. Pues mira lo que tú cuentas, ¿no? Eso se ha ido progresando de alguna manera. Tú dices que no tienes señales, en algún momento te llega, digamos que ese evento. Cuando tú eras pequeña, pues obviamente no es fácil, ¿no? Uno afrontar, porque uno quiere tener una vida normal, jugar común y corriente. ¿Qué recuerdos tienes tú de pronto de cuando lograste comprender que tenías algo que no te iba, o que te iba a permitir como tener una vida un poco diferente a tus amigos o a los niños que tú conocías? Esa es una pregunta que llega mucho al corazón. Personalmente, como una niña, fue difícil, pero siento que no fue tan difícil como se espera que es cuando te enteras que, bueno, vas a pasar por una prueba terrenal de salud que no va a dejar de ser. En mi caso, o en el caso general, la epilepsia no es curable, es algo que tú vives con ello toda la vida. Y cuando yo me di cuenta de esto de pequeña, mi mente fue como, ya, no voy a poder como ser feliz, disfrutar la vida, pero siento que no fue tan terrible porque tuve a mi mamá presente y latente. Mi mamá no dejó que yo me derrumbara, nunca. Nunca tengo un recuerdo de yo decir, yo no voy a poder salir adelante, mi vida se acabó, nunca. Y creo que eso fue gracias a mi mamá, que desde el momento cero se encargó de hacerme saber que si llegaba a empeorar o a escalar el asunto, eso no me iba a impedir como vivir una vida tranquila. O sea, nunca vi la enfermedad como lo que controlaba mi vida, sino que siempre lo vi como algo secundario. Desde el inicio cero. Yo recuerdo de pequeña, como te digo, mis amigas a veces se quedaban mirándome y cuando yo terminaba el episodio y volvía en sí con mis 5 sentidos, yo solamente, literalmente, siempre recuerdo decir, ¿me pasó otra vez? Y todos como, sí, y yo, ok, está bien, no, eso pasa, eso va a pasar. Nunca tuve una mentalidad de, soy una niña enferma, o sí, es que, y ponerme a llorar por el asunto, o quejarme, o decir, no, es que, soy una niña, pobre niña, por así decirlo. Pero eso creo que fue gracias a la influencia de mi mamá, específicamente de mis padres, que desde el momento cero fue como, esto no te define, esto es algo que, esto se puede superar. Mejor dicho, siempre fue así. Mi niñez fue una niñez muy feliz. Siempre, de alguna manera, en mi familia, no es que lo veíamos como algo burlón, pero siempre le encontrábamos el lado positivo y tratábamos que fuera algo como, no sé cómo explicarlo, como leve, que realmente no definía la felicidad en mí y en mi familia. Entonces,
creo que eso fue algo muy primordial, muy especial, porque yo desde niña no lo vi como un tornado y el fin del mundo, sino que lo vi como, está bien, tengo que vivir con esto, pero puedo hacerlo. O sea que tú dices que una de las alternativas obviamente son los padres, en este caso la mamá, que es la que mantiene más con los hijos, nunca te trató como la niña especial, como la niña débil, sino que al contrario, te dio todo el ánimo, y eso es muy importante, porque a veces como madres podemos doblegarnos, sentirnos mal y entonces empezar a tratarlo de manera especial, y tú no puedes hacer esto, no hagas esto. Parece que no fue tu caso, ¿no? A ti te dieron como toda la libertad. No. Para nada, de hecho fue como un repotenciador de mi familia como tal, mis hermanos, o sea, por eso dije al inicio que mi familia, yo crecí en un hogar muy feliz, porque realmente fue así, y ahorita digamos como adulta, entre comillas, viendo atrás, me imagino que eso debió haber sido muy difícil para mi familia, el tratar de manejar la situación de una manera tan alegre, tan positiva, por así decirlo, que no pareciera algo tan difícil como lo es la epilepsia, como una enfermedad crónica que una vez tú empiezas, tu vida no va a volver a ser la misma. Siempre es una dificultad que realmente te impide hacer muchas cosas, depende del caso, ¿verdad? Puede ser motora, puede ser esto de aprendizaje, muchas cosas que puede traer la epilepsia que tú no puedes descifrar, pero aún así mi familia siempre mantuvo ese lado como de que es como algo que se puede superar, se puede vivir con ello. Esto es algo que no es el fin del mundo. Entonces, yo creo que eso fue crucial, porque ahora que yo lo vivo, por así decirlo, sola, sin mi mamá, sin mis hermanos ahí como haciendo el apoyo moral, yo digo, wow, qué difícil debió haber sido para ellos saber la noticia, verme chiquita, verme pequeña, indefensa, y aún así inyectarme esa motivación de que no es el fin del mundo, todo está bien. Y cuando tenía mis crisis, no era como, ay, Dios mío, ¿qué pasó? O ay, Dios, o ay, esto es tenaz, ¿cómo estás? Reacciona, sino que era como normal, era como, listo, ya te pasó, ¿estás bien? Listo, sigamos adelante. Entonces creo que eso fue algo muy, muy importante que para mí desde pequeña me hizo ver la epilepsia o esta situación en ese momento no como algo tan grave como lo es, porque sí es algo grave, no es algo muy fácil de tener, pero desde el inicio tuve la mentalidad de que podía vivir con eso, si eso tiene sentido. Bueno, y vuelvo y me dirijo a las madres que si de pronto están viviendo esta situación con sus hijos, es la actitud positiva en medio de una enfermedad que digamos que no es fácil, pero no podemos llamarla como trágica y hacerle sentir eso a nuestros hijos, que como que ya es el fin, como que ya no hay nada que hacer. Mira que Ana, y más con el optimismo como lo cuentas, y si de pronto no fue fácil para tus padres, pero supieron manejarlo, al tal punto de que ya tú lo ves como, bueno, es un evento difícil, serio, pero sabes cómo manejarlo. Ahora bien, si tuvieras que definir hoy qué le da sentido a tu vida, ¿sí? ¿Qué dirías? ¿Qué es lo que te motiva a ti día a día, cada mañana, a levantarte con esperanza? Esa es una pregunta muy, muy interesante. Cuando me la haces, me pongo a pensar de que, digamos, en cierta manera, tengo todo el derecho de decir, no hay esperanza, o tengo todo el derecho de decir, no, es que no tiene sentido tenerla, porque como te digo, la epilepsia es algo con lo que nunca vas a poder, o sea, es algo que nunca se va a poder curar. Siempre vas a tener de alguna manera que tenerla presente en tu vida, y eso es algo no muy bonito, realmente no es algo para nada fácil. Pero si me preguntas a mí qué es lo que me hace levantarme con esperanza, yo creo que para mí es como, ¿cómo te lo puedo explicar? Como siempre lo he visto de esta manera. Si hoy es mi último día, o como si hoy fuera el último día en mi experiencia terrenal,
cómo quisiera que fuera. Para mí siempre ha sido importante el proyectarme, el saber qué quiero llegar a ser. Una vez eso está establecido en mi mente, los días son más pasajeros porque esas cosas que pueden ser dificultades grandes, como el tener una enfermedad crónica como la epilepsia, dejan de ser el enfoque de mi vida, el enfoque de mi día, y pasa a un segundo plano porque me estoy concentrando en otra cosa que quiero alcanzar, que quiero llegar a hacer. Entonces, eso ha sido para mí algo que ha mantenido la esperanza en mí, y es que hay cosas que quiero lograr, hay cosas que quiero alcanzar, hay cosas que yo quiero llegar a hacer por mí misma para demostrarme a mí, a mis padres que tanto creyeron en mí, en que podía seguir adelante, y a mi Padre Celestial, que si tengo esa condición es algo que puedo como llevar sobre mis hombros, pero al mismo tiempo es algo con lo que puedo demostrar que puedo alcanzar, llegar a ser mejor, ¿no? No definirme por el asunto. Entonces, eso es lo que a mí me llena de esperanza, que realmente durante todo este tiempo he podido demostrarme a mí misma, de alguna manera u otra, que eso no me define, que sí, lo llevo en mis hombros todos los días, pero que he podido llegar a alcanzar metas que supuestamente yo no podía alcanzar con esta condición. Entonces, eso, el que he podido superarme, he podido cumplir cosas, llegar a ser o llegar a alcanzar cosas que supuestamente yo no podía alcanzar. Entonces, y poco a poco, cada año me he demostrado eso, que es como un patrón, ¿no? Como de que sí puedo, y eso es lo que me ha mantenido con la esperanza arriba, porque yo creo que si no me hubiera encargado de eso desde pequeña, desde joven, desde adolescente y hasta ahora, creo que podría decir que tendría todo el derecho de decir, no, mi vida es un desastre y así va a ser de aquí en adelante. Tú me muestras una valentía impresionante, la verdad que sí, porque nunca suena como estoy derrotada, ¿no? Como que tú día a día, cada día cuenta, cada día para ti es importante y cada día te impulsa a que tú tienes sueños y que tú vas a alcanzarlos independientemente de lo que pueda pasar. Ese es el mensaje que yo estoy sintiendo que tú estás pasando, que es bien importante tenerlo en cuenta porque, bueno, lo que siempre digo, todos pasamos por desafíos y a veces sentimos que ya la vida perdió sentido, que yo ya no puedo, que ya no vale la pena. Y fíjense que lo que Ana nos está diciendo es que para ella cada día es importante y ella sigue soñando, ella sigue con sus proyectos como una vida normal. Independientemente de lo que tengas, igual la vida continúa. Entonces, vivir con una enfermedad crónica como la que tú tienes puede implicar también batallas emocionales, batallas mentales, ¿cierto? ¿Qué herramientas del Evangelio te han permitido a ti lograr la paz en medio, digamos, de esta situación que tú vives de salud? Yo creo que otra vez haría una llamada a mis padres, porque siento que obviamente ellos fueron los que se encargaron en algún momento de pequeña. Obviamente yo dependía de su fe, dependía mucho de su testimonio del Evangelio, de la esperanza que trae Jesucristo a nuestras vidas. Entonces, para mí eso fue primordial. Yo creo que ellos hicieron, como ya dije, un trabajo excelente en mantener mi mente positiva y también mi testimonio vivo, pero también ellos se encargaron de que en algún punto yo tuviera uno propio. Entonces, creo que para mí, no recuerdo en qué momento fue exactamente que ya como que dejé de depender o tuve que dejar de depender de mis padres espiritualmente para seguir con esta energía positiva. Como tú dices, no fue fácil, no es que todo fue alegría. Si yo todos los días me despertaba con una sonrisa, hubieron días muy difíciles personalmente, pero creo que cuando yo entendí mi valor como mujer, cuando yo entendí lo especial que era para mi Padre Celestial y para Jesucristo, creo que eso fue lo que hizo que el resto fuera fácil. El creer que Él estaba ahí, el creer que cada día era un milagro,
cada día que no tenía un episodio, ya sea epiléptico cuando llegó a ser epiléptico o cuando era como el predecesor, eso era algo que el Señor me cuidaba, que el Señor me protegía, que valía la pena tener fe en el Evangelio, en Jesucristo, que valía la pena tener fe de que todo iba a estar bien. Creo que todo se basó en cuando yo entendí lo especial que yo era para el Padre Celestial. Una vez entendí eso, todo fluyó más fácil porque entendí que el Señor, como lo aprendemos en las Escrituras, nunca da responsabilidades a sus hijos sin prepararles el camino. Y siento que en mi caso, esta enfermedad, esta condición ha sido una responsabilidad que el Señor me otorgó porque sabía que yo podía sobrellevarla. Yo tenía ya el camino preparado para vivir con ello y poder encontrar felicidad. Entonces creo que entender eso, incluso desde pequeña, que mis padres me enseñaron como el Señor te ama, el Señor cree en ti, el Señor confía en ti, fue para mí muy importante para yo creerlo, yo por mí misma sentirlo, vivirlo, saberlo, y de ahí en adelante pues seguir adelante con las demás herramientas que el Evangelio ofrece, ¿no? Aferrarme a la oración, aferrarme a las Escrituras. Creo que son herramientas súper importantes que fueron esenciales para mí desde pequeña hasta ahora, que han mantenido ese recordatorio presente toda la vida. El Señor te ama, el Señor confía en ti y tú tienes esta responsabilidad que no es fácil, pero el Señor ya preparó el camino para ti. Ana, tú dices algo bien importante y es, yo personalmente no podría pensar que cómo vería uno la vida sin el Evangelio de Jesucristo, sin tener la fe, ese conocimiento que tú dices de llegar a uno a comprender que es una hija de Dios. Sería muchísimo más difícil llevar este tipo de situaciones, ¿no? Mucho más difícil. Entonces tenemos ya dos cosas que has dicho, que es la familia, que es básico, tener el conocimiento de quiénes somos, también conocer el plan, ¿no? De saber de que estamos en esta tierra porque hay un propósito. Imagínate, hay mucha gente que busca la paz, sobre todo cuando está bien, pero tú, por ejemplo, Ana, has encontrado esa paz aún en medio del dolor que tú has vivido. Cuéntanos, tiene que ver de pronto con la pregunta anterior que te hice, pero tú cómo has cultivado esa paz sabiendo que estás con una enfermedad que está ahí, que nunca se va a ir. Yo quiero creer que ha sido porque a pesar de todo lo difícil, siempre he sentido a mi Salvador al lado. Hay un himno en la iglesia que se llama precisamente así, con el Salvador al lado, y desde pequeña ha sido como mi estandarte. Acordarme de su letra, el pensar como que Él siempre está ahí, que siempre que hay una frase de la canción que dice, si yo pudiera ser esa persona que a Él le gustaría ser, que a mí me gustaría ser, si yo tuviera al Salvador al lado. No la dije exactamente como dice la canción, pero creo que eso siempre fue mi sostén. Siempre que, por ejemplo, recuerdo de niña estar en mi cama y no queriéndome levantar, no porque no quisiera, sino que físicamente mi cuerpo no respondía. O cuando a veces en el colegio, nunca sufrí de burlas en el colegio, mis compañeros, siempre estuve rodeada de muy buenas personas, gracias a Dios. Pero eso siempre te da impotencia, no poder hacer lo mismo que otros niños podían sin supervisión. O muchas cosas que yo decía a veces, tengo todo el derecho de rendirme o de quejarme, pero siempre venía esa letra a mi mente, que yo quería ser esa persona que a mí me gustaría ser si Él estuviera aquí al lado mío. Entonces eso me llenaba de paz, como incluso en esos momentos calmar mi mente de esos pensamientos negativos y decir,
esto es lo que te gustaría pensar si él estuviera aquí físicamente a tu lado, eso es lo que a ti te gustaría demostrarle, y si él estuviera aquí como presente, yo sé que él siempre está conmigo, pero siempre eso fue algo que trajo a mi mente paz, como si él ya preparó el camino para mí, entonces yo puedo, entonces ese pensamiento de pensar como si él estuviera ahí a mi lado, para poder pensar, para poder hablar, para poder expresarme, siempre fue algo importante para traerme paz. Y que siempre de alguna manera u otra yo siempre lo sentía, incluso en esos momentos difíciles, en el médico, internada en el hospital, siempre sentía que no estaba sola. Entonces siempre quise esforzarme que incluso en esos momentos de debilidad y de dificultad, yo podía demostrar que podía hacerlo. Valiente. Nuevamente digo valiente y sobre todo enfocada, porque para mí, y yo creo que para todos los que estamos aquí mirando, Dios es nuestra fortaleza. Hay situaciones que no podemos cambiar. Y no solamente hablo de cuestiones de salud, sino de muchas otras situaciones. Pero con el Señor al lado, como tú dices, con el Señor al lado, de la mano de Él, podemos lograr todo, porque esa es la promesa que Él nos ha hecho. Bueno, tú dices, bueno, yo ahorita estoy afrontando una vida diferente porque ya no estás ni con tus padres, no estás con tu familia, pero tienes tu esposo, ¿cierto? Están año y medio. ¿Cómo ha sido para tu esposo, digamos, esta situación contigo, de enfrentar de pronto, si ha tenido episodios que haya visto, que haya tenido que ayudarte? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes dos que están recién casados? Ha sido muy fortalecedora. Yo creo que tanto para él, tanto para mí individualmente, por así decirlo, pero también como pareja. Siento que, como te digo, la condición de epilepsia, la gente es grave, ¿sí? Es difícil, es pesada, no es algo tan fácil como por decir, no sé, una viruela, una varicela, ¿no? Es algo constante, es como decir un miedo ahí todo el tiempo que puede empeorar, puede mejorar. Cuando yo conocí a mi esposo, yo le compartí de mi situación, de mi situación de salud. En ese punto, cuando yo lo conocí, imagínate, habían pasado años de yo no tener ninguna convulsión o episodio, al punto de que yo pensé que ya esa prueba física la había superado literal y había sido como un milagro de que yo ya no tenía epilepsia, ¿cierto? Pero como te digo, la epilepsia no es algo que se va, eso no es curable, siempre va a estar ahí. Pero en ese punto yo pensé, lo vencí, ¿no? Soy un ejemplo exacto de lo que es un milagro. Entonces, cuando yo hablaba de la epilepsia o de los episodios que tuve anteriormente, eso fue en el 2021, 22. Yo lo hablaba como si eso ya está en mi pasado, eso ya lo superé, mejor dicho, yo ya no dependo de los medicamentos, porque claro que los medicamentos de epilepsia son muy difíciles, son muy fuertes. Entonces era yo toda contenta de mi gran éxito. Cuando nos casamos, todavía no había tenido convulsiones, o sea, yo viví años sin convulsionar. Y nos casamos, eso fue en abril del 2024. Y en noviembre del 2020, en agosto del 2024, convulsioné. Estaba sola en la casa, yo estaba sola aquí, yo trabajo desde casa de manera remota, él trabajaba presencial en ese entonces yo estaba sola. Recuerdo que yo, como te digo, el Señor siempre me protege, no alcanzo a entender sus misericordias, pero siento que están ahí cuando más vulnerable estoy, Él está ahí más presente. En ese día yo me sentí rara, pero no sé cómo escribirlo, no es como cuando uno se siente enfermo, pero sí, o sea, uno puede confundirlo con, creo que me voy a enfermar, pero me sentí muy rara y yo sentí, ve al sofá y te sientas, porque yo estaba en mi mesa de trabajo, como súper expuesta a caerme al piso y golpearme, por así decirlo.
imagínate, años, estamos hablando de 5 o 6 años sin nada, y de la nada empiezo a sentir, mejor ve al sofá y te sientas en la mitad del sofá, te acomodas ahí y respira. Entonces yo, ok, y en mi mente sola yo dije, bueno, lo hice, y me senté en el sofá, y cuando menos lo pensé, ¡pum!, perdí el conocimiento, no sé cuánto duré inconsciente, pero cuando me despierto, claro, estaba inclinada en el sofá, a un lado del sofá, como si me hubiera quedado dormida, y el sentimiento fue, uy, ¿qué pasó? No me puedo parar, no tenía ni fuerzas para moverme, y yo como, no sé, pero en mis episodios anteriores, claro, yo nunca, después de unos días fue que ya recuperaba las fuerzas para levantarme o moverme físicamente, y ese día intenté levantarme y dije, ok, pude levantarme, y lo primero que pensé fue, voy a ir a urgencias. No sé qué pasó, creo que me desmayé. El sentimiento que tuve no fue tan fuerte como los sentimientos que tuve en episodios anteriores. Entonces yo fui al hospital sola porque no pensé que fuera algo tan grave, ¿verdad? Literalmente pensé que me había desmayado. Yo le escribí a mi esposo pidió permiso, salió, fuimos a urgencias. Él me encontró allá y me dijo, ¿usted por qué se vino sola? Y yo no me sentía tan mal como para no hacerlo. O sea, sí, el señor del taxi sí tuvo que ayudarme porque yo no podía mantenerme de pie sola por mucho tiempo, y él me ayudó a entrar a urgencias y todo. Mi esposo estaba desesperado. Y ahí fue que pasó la primera vez en el hospital. Nos dijeron, usted convulsionó, y yo otra vez un balde de agua helada, otra vez como la lloradera, por así decirlo, porque sí lloré, yo otra vez lo mismo, otra vez los tratamientos, otra vez los medicamentos, pero mi esposo fue como, tranquila, todo va a estar bien, tú lo puedes superar y vamos a hacerlo juntos esta vez. Entonces eso fue en agosto, la primera vez que como de alguna manera él dijo, ok, esto es en serio, esto es algo que va a seguir en nuestras vidas. Y después de eso fue mensual que convulsioné. Una vez mensualmente. Entonces en la segunda él estuvo presente, en la tercera él estuvo presente, y fue muy difícil para mí saber que él ahora iba a ser el que él de alguna manera iba a sufrir por eso. Yo de pequeña vi sufrir a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, por verme así y no poder hacer nada, porque obviamente tú no puedes hacer nada. Incluso cuando uno está convulsionando es recomendable que no te toquen, que mejor dicho, solo tienes que ver qué pasa, y no debe ser fácil. Yo pierdo conocimiento, yo no sé qué pasa, pero pues me imagino para una persona que te ama, que te vea en esa condición, debe ser algo peor que perder el conocimiento y solo levantarte después de que pase. Y él me lo ha expresado muchas veces, como le duele verme en esa situación. Entonces, para mí eso ha sido como lo más pesado. Yo preferiría pasar por eso, ver y sufrirlo yo sola, a que otras personas como se vean afectadas por ello, porque de por sí es tan difícil para mí. Imagínate para las personas que te aprecian, que te quieren y te ven tan vulnerable en esos momentos. Entonces, fue la primera vez en mi vida que tuve episodios así de seguidos. Nunca había pasado. Y eso creó un miedo en mí mucho más grande, porque yo dije, ahora es mensual, ya no es cada tanto, ya no es cada año, cada 2 años, cada 3 años, sino que es algo mensual. Entonces mi esposo sí ha llorado, me ha expresado su impotencia en cuanto al asunto, pero siento que eso ha hecho que tanto yo le pueda compartir mi testimonio de cómo esto ha sido una fortaleza, y ha llegado a ser una fortaleza para ambos, de que incluso en esos momentos, como en esos episodios, en esos tratamientos, en esas idas al doctor, en esos días en los que no me siento al 100, aún así yo y él somos testigos, y lo hemos hablado entre nosotros, de que el Señor me está cuidando de una manera increíble.
y nos está cuidando para que estemos preparados, estemos preparados y estuviéramos preparados para hacerlo juntos en esta ocasión. Él nunca había visto o conocido a una persona con esa condición, entonces al inicio fue muy difícil para él tener que pensar que iba yo a estar así todo el tiempo o seguidamente, pero al mismo tiempo eso nos ha unido para que esto no sea solo una prueba mía o una prueba de mi esposo, sino que sea una prueba de los dos, y que ahora qué mejor que uno enfrentar algo sin estar solo, ¿sí? Uh-huh. Entonces ahí yo lo he apoyado a él, porque él también está pasando su propia prueba con el asunto y yo paso mi propia prueba con el asunto, pero nos estamos ayudando. O sea, todo esto del matrimonio ha sido una confirmación más de que éramos el uno para el otro para enfrentar incluso esta situación. Qué bonito escucharte así. Y mira que tú hablas de una palabra importante. Tú dices que esto ha sido una fortaleza. Y tal vez para muchas personas eso no es así, ¿cierto? Más sería una tragedia. Pero no, para ustedes ha sido una fortaleza, los ha unido más. Y bueno, sabemos que el fondo y el argumento y la base de todo esto pues es el amor, ¿no? El hecho de que ambos se amen, él sabe que va a cuidarte, y qué bonito que tú puedas contar con él, y también que puedas contar con la ayuda del Señor, porque el episodio que nos cuentas de que estuviste sola y simplemente reaccionaste de irte a sentar y de hacer muchas cosas que tal vez no lo hubieras podido hacer en otra ocasión. Sí, realmente el Señor está a tu lado, Ana, y tú creo que has hecho muchos méritos para que Él te cuide, y así como a ti, pues a todas nosotras, no te hacemos esa promesa que independientemente de lo que estemos viviendo, el Señor está a nuestro lado. El amor puede mucho, las personas que están a nuestro alrededor son nuestro apoyo, son nuestro fundamento, y de la forma en que nosotros afrontemos esos desafíos hace que la pareja se una o simplemente se separe. En el caso tuyo los ha unido, y qué bueno por tu esposo que tenga esa comprensión. No creo que haya sido fácil, pero como ya conoce, van a saber cómo enfrentar esto cuando venga más adelante. Ana, pues ha sido tan interesante todo lo que has contado, y sobre todo fortalecedor, que esa es la idea de este programa, que podamos fortalecernos con esos testimonios, pero no te puedes ir sin que me puedas ayudar con esto. Mira, hay muchas mujeres que viven enfermedades de ese tipo, enfermedades que son visibles, que uno ve que realmente son complicadas, pero también hay enfermedades, por decirlo así, que son más invisibles, cosas que se pasan en el corazón, emocionales, mentales. ¿Qué consejo podrías tú darle a estas mujeres que tal vez en algún momento se puedan sentir debilitadas, puedan sentirse tristes, puedan sentir que no tienen una salida? Desde tu experiencia con lo que has vivido, ¿qué palabras de fe y de fortaleza podrías dejarles a ellas? Que primero, que no están solas. Siento que cuando a veces uno pasa por situaciones, uno piensa que es el único en el mundo, o a su alrededor más cercano, y que tal vez hablarlo en voz alta no valdría la pena porque nadie te entendería. Yo me sentí muchas veces así. De hecho, Martica, creo que esta es la primera vez que hablo abiertamente de mi situación, sin sentirme como, ay, me van a ver o me van a juzgar o van a... Sí, no sé qué pasa por la mente de nosotras a veces, que es como, si mejor me quedo callada porque nadie me va a entender, o a nadie le va a servir que hables en cuanto a esto. Y siento que eso sería lo primero que querría como transmitir con esto, y es que no están solas, que no están solas, no son las únicas pasando por estas situaciones, y que alzar la mano para decir, me veo fuerte, pero estoy derrumbada y destrozada, no está mal, no es de cobardes. Uh-huh. Y es más, eso puede ayudarte a darte cuenta de quiénes más te están pasando por esa misma situación. En mi caso, el saber de otras personas que han pasado por lo mismo, que han pasado por pruebas peores que las mías, porque yo pensé que mi condición era la peor, pero me he dado cuenta, y alzando la mano, hablando con mis doctores, hablando con mi familia, con amistades, cuando tengo que
hacerle saber en mi trabajo también de mi situación, porque obviamente es algo que tengo que avisarle a la gente por si pasa, pero alzando la mano y diciendo, mira, esto es lo que está pasando por mi mente. Otras personas han alzado sus manos y de alguna manera me han ayudado a darme cuenta de que, uno, no estoy sola, dos, que puedo aprender de esas personas y puedo ayudar a otras personas en lo que he vivido, con lo que he vivido. Entonces, no está mal decir necesito ayuda, o miren, me veo muy fuerte, muy valiente, muy todoterreno, pero realmente no estoy pasando en estos momentos por ese 100%. Cuando siento que eso es algo que yo me gustaría transmitir, sé que no es fácil aceptar que uno está mal, uno no quiere como volverlo oficial, por así decirlo, pero siento que es necesario para nuestro propio bienestar, para que las personas sepan cómo está nuestro bienestar y más que todo para darte cuenta o darnos cuenta que hay personas que están dispuestas a ayudar. Siento que el callar, el guardarlo, el guardárselo para uno mismo impide, uno, que uno pueda como liberarse del asunto, y dos, que otras personas que tú piensas que no puedan decir, ven, yo te ayudo, y sean las personas que tenían la respuesta o tenían la manera de ayudar. Entonces, uno se podría impresionar, o yo me podría impresionar cuántas veces por decirlo, para ver qué pasa, solo por intentarlo, he visto ángeles en mi vida que yo pensé que nunca iban a ser ángeles. Entonces, yo creo que eso sería algo que podría comentar en cuanto al asunto, y es alzar la mano para decir que no estás bien. Es lo mejor que se puede hacer para uno liberarse y también para dejarse sorprender por los ángeles que Dios le pone a uno en el camino. Ana, pues interesante, importante lo que dices. Mira que en este programa creo que el común denominador es ese: no estamos solas. Y creo que de todas las experiencias que hemos aprendido ese es el mensaje realmente más importante y central de esto, es que no estamos solas. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador y nuestro Padre Celestial nos aman. Y sí, llegan pruebas a la vida que tal vez uno no se espera, y finalmente pues digamos que no es el fin de nuestra vida, sino son pruebas que tenemos que superar. A unas les manda una cosa, a otras les manda otra, otras tienen otro tipo de pruebas, de experiencias. Pero lo importante es eso, es tal vez lo que tú dices, Ana, es primero que llegue a ser una fortaleza, en lugar de ser algo que nos debilite, que llegue a ser una fortaleza, poder encontrar esos ángeles, porque las personas, realmente nosotros necesitamos a las personas. A veces lo que tú dices, callar, hace que sea más carga, más dura esa carga, y hablarlo, sucede eso, ¿no? Se libera, uno como que esa carga se va. Y lo segundo es lo que uno puede ayudar. Uno pensaría realmente, Ana, que uno, con la experiencia de uno, como tú dices, de pronto mejor me lo callo, pero cuánto bien uno podría hacer, porque de pronto habría mujeres que no saben cómo afrontarlo. Tú has tenido un hogar muy lindo, donde te apoyaron, donde te guiaron, te dieron la fortaleza, te dieron la visión de quién eras, tienes el Evangelio de Jesucristo, donde te dice que hay un Padre Celestial que te ama, que tú eres grandiosa, que eres valiosa. Tal vez muchas mujeres no lo conozcan. Entonces, ojalá puedan ver este testimonio real de una mujer real, normal, común y corriente, que ha vivido esta experiencia difícil y que la seguirá viviendo, porque como tú dices, tal vez es una enfermedad que va a estar contigo, acompañándote toda la vida, pero también puede ser que los milagros de Dios se obren y Él puede hacer lo que sea y puede quitártela si Él lo desea. Ana, muchas gracias por tu mensaje de fe, de fortaleza, de esperanza, porque eso es lo que hemos sentido hoy. Y bueno, vamos a terminar porque estos programas no son eternos, nos toca terminarlos. Nos gustaría, por favor, que te despidieras y ya pues terminamos el programa, pero de verdad muchas gracias. Gracias, Martica, a ti por este espacio. Para concluir, simplemente decirle
a todas que vale la pena seguir adelante, independientemente de lo que estemos pasando, no, si estamos pasando pruebas más complicadas que tal vez la que estoy pasando yo o menos, pero vale la pena seguir adelante y seguir demostrando de que somos capaces. Yo realmente soy muy partidaria de que la mujer fue creada para demostrar nuestro potencial divino, porque literalmente tenemos un potencial, una naturaleza divina que a veces nosotros no alcanzamos ni siquiera a medir qué tan grande es, pero estamos aquí para demostrar lo maravillosas que somos, el potencial que tenemos para hacer y ayudar a otras personas. Entonces, seguir adelante. A veces va a ser difícil porque incluso se nos van a cerrar puertas, o personas que supuestamente son experimentadas, en mi caso doctores, me decían: usted no va a poder viajar sola, usted no va a poder trabajar. De niña me lo decían todo el tiempo que iba: usted no va a poder estudiar, usted no va a ser una mujer normal, usted va a tener que vivir con sus padres, ser soltera toda la vida, no va a tener un esposo, no va a poder hacer nada en la vida, entonces váyase preparando desde ahora para literal depender de sus papás. Lo máximo, me decían, lo máximo que vas a poder hacer es cuidar a tus padres cuando ellos sean los viejitos, pero de resto, literalmente me dijeron un dictamen de lo que iba a ser mi vida, pero yo, sabiendo quién era, el potencial que tenía, no me dejé definir, y también mi madre no dejó que eso me definiera, y eso hizo que llegara a las manos de doctores tan maravillosos como los que tengo ahora. A mi doctora Nancy le mando un saludo grande, porque ella me ha abierto el panorama a saber que esa niña que escuchó ese primer dictamen y supo que eso no era cierto, que yo tenía un potencial más grande que demostrar, ella me lo ha, después de años, 10 décadas, me ha podido rectificar de que ese pensamiento que tuve al inicio de que tenía todo el potencial para seguir adelante, sí ha valido la pena y va a valer la pena. Entonces ese es el mensaje que quería transmitir con esto a todos, a las mamás que me están escuchando, que están teniendo a sus niños, que los ven tan vulnerables. Denle todo, porque va a ser literalmente la base para una vida de positivismo y de fortaleza. Y a las personas que están pasando por dificultades, vale la pena vivirlas, vale la pena seguir adelante y vale la pena confiar en nuestras habilidades personales y en nuestro valor individual como mujeres. Entonces, eso es prácticamente lo que quería compartir y como mi mensaje de despedida. Y muchas gracias, Martica, por tener estos espacios en los que como mujeres podemos compartir y también aprender la una de la otra. Ana, muchas gracias. La verdad que tu mensaje es sumamente poderoso y así lo siento, porque sale de tu corazón, el darle ánimo a todas las mujeres que pasan por situaciones similares, no necesariamente de pronto con un episodio de epilepsia, pero sí hay otras cosas que suceden en la vida. Tú has dicho todo, o sea, lo has dicho todo. Familia, el evangelio, el saber quiénes somos, ese potencial de mujeres, porque el Señor nos creó a nosotras con un potencial impresionante. Tal vez no lo hemos desarrollado y a veces esas experiencias nos permiten desarrollarlo. Si no lo hubiéramos tenido, seguramente no lo vamos a desarrollar. No veamos estas circunstancias adversas como algo trágico, como algo que ya nos inhabilita, en que ya nuestro futuro ya no hay, no lo podemos contemplar, sino al contrario, tener todo el poder y la confianza en el Salvador de que realmente podemos salir avantes. Ana lo dijo, en palabras más, palabras menos, el Señor no nos da cosas que no podamos afrontar. Muchas gracias, Ana, muchas gracias por tu testimonio, por tu experiencia, por compartir esto. Yo sé que a veces no es fácil compartir esas vivencias tan íntimas, como tan grandes en nuestra vida. Por eso las invitamos a que puedan compartir su historia. No sabemos cuántas mujeres se van a sentir beneficiadas con estas experiencias reales, porque es que son experiencias reales de mujeres común y corriente. Ana no es famosa, no es una artista, pues que la conozcan en Hollywood, es una mujer como nosotros. Entonces, muchas gracias por compartir tu historia, gracias a ustedes por estar acompañándonos en este programa. Las invitamos, por favor, a que compartan en sus redes sociales, compartan este video, compartan esta historia tan maravillosa y bueno, esperar que
siempre tener en cuenta de que el Salvador está con nosotras, que nosotras las mujeres estamos conectadas por la fe, que necesitamos ser unidas y fortalecernos las unas a las otras a través de esas experiencias espirituales, y nunca olvidar que somos hijas de Dios y que no estamos solas. Hasta el próximo programa.